La gente tiene la ilusión de que uno llega, recupera el municipio y entonces la gente se va a ir a vivir al municipio. Eso no es verdad. Todo el inicio de ese municipio, que va a ser largo, siquiera un año, usted solamente puede tener fuerza pública. Y la clave es que usted mantenga la fuerza pública y que la fuerza pública preste muchísimos de los servicios que el Estado no va a llegar a prestar. Y no los va a llegar a prestar porque usted si le dice a un profesor, váyase a vivir a ese municipio, el profesor le va a decir, no, yo no me voy a ir para allá. Si usted le dice a un trabajador social que se vaya para allá, lo más seguro es que no lo logre. Entonces uno lo que tiene que entender es que necesitamos un proceso de consolidación territorial que va a estar muy de la mano de la fuerza pública. O sea, ¿los Entonces, profesores van a ser militares? esto fue en el debate de micrófono abierto con la silla vacía, en donde durante 2 horas Paloma Valencia contestó preguntas de expertos, preguntas de ciudadanos sobre qué pensaba hacer, tenía propuestas sobre todo, pero esta propuesta me parece que también se refleja en el programa que presentaron el lunes y es esta idea de primero tenemos que llegar con los militares, consolidar, me parece que a mí me sonó muy parecido, Héctor, a lo de las zonas de consolidación en la Claro. Macarena, que era esta propuesta muy uribista en Sí, todo sí, sí. caso, que en la Macarena funcionó, pero en otros sitios fue bastante desastroso cuando Iván Duque trató de hacer lo mismo en el Pacífico. Pero Paloma fue muy explícita como, no, primero tienen que llegar los ingenieros militares, los jueces, no hablo de jueces militares, sino hablo de jueces promiscuos que deberían ir por todas las veredas, pero que primero había que ocupar el territorio con militares O sea, y cuando estuviera consolidado, era puro las zonas de consolidación. Entonces sí llegaban los civiles. ¿tú crees que la bandera de Paloma es la misma de Cepeda, pero por el camino opuesto? Es decir, lo que vamos a tener es que recuperar la paz, entendido como la tranquilidad, la seguridad, tal, y lo que yo propongo, Paloma Valencia, es la militarización. Eh, Es una militarización diferente a la que propone Abelardo de la Espriella, em, porque esta va más ligada como a consolidar el territorio con, no solamente con militares con el fusil, sino con militares como haciendo las carreteras o haciendo los puentes siendo o, profesores, porque ahí o, dijo que un profesor no iba al municipio. bueno, yo no sé cómo serán Yo no sé, porque yo sí los creo que profesores militares, cómo sería, pero me imagino que a mí me sonó como esa estrategia de consolidación que hizo Sergio sí, sí, Jaramillo sí, en la Macarena, claro. que están pensando como en esa dirección, Sí. que puede ser eso, que más o menos funcionó, o puede ser lo de Iván Duque que mandó 700 soldados Sí, Al Pacífico y no sirvió para nada. sí, me llama la atención, digamos, porque efectivamente está insistiendo en eso, digamos. Total. Y esa es su bandera, yo creo, porque, por ejemplo, hace un par de días se reunió con los gobernadores aquí en la Universidad de La Sabana, al norte de Bogotá, y lo que les digo es, mire, lo que voy a hacer el 8 de agosto es militarizar la carretera de Popayán, no, de Cali a Ipiales, toda la carretera, digamos, del suroccidente colombiano. Em, y eso dijo, esa es mi prioridad. Entonces sí parece, digamos, pongámoslo de esta manera, porque los candidatos no lo están poniendo tan claro, pero Cepeda dice la paz en el sentido de una paz negociada y unos acuerdos y tal, Paloma propone la seguridad en el sentido de una paz conseguida por la vía de la confrontación y de la presencia militar en el territorio. ¿Está bien? Mi interpretación, ¿tú O crees? sea, ¿Ya has por lo hablado con menos en ella? el programa estaba eso, ¿no? Fumigación, había una parte como muy clave de trabajar de la mano del sector privado, ¿no? Bajar el impuesto de renta, quitar el impuesto al patrimonio, como mucho como con el sector privado. Me parece que es una visión muy clásica como tecnócrata del establecimiento. Lo que agregó Juan Daniel Oviedo al programa fue mucho metas específicas por programas, indicadores, como una cosa muy como muy ejecutiva Sí, algunos me en lo parecieron. social.
que tenía como un componente grande de focalización de subsidios, pero me pareció que era un poquito como esa mirada, era como Santos se une con Uribe, ¿no? Entonces, como esta mirada un poco más de focalización de subsidios en lo social, junto con como con una seguridad, como un plan de choque en seguridad bastante pronto y bastante fuerte. Sí, en los indicadores, una cosa que me llamaron la atención y está mencionado en la historia de la silla, por ejemplo, el indicador de un programa que a mí siempre me ha llamado la atención de Paloma, que es los famosos bonos escolares para que la familia pueda ir a escoger en qué colegio. Sí. Pero era un indicador muy pobre porque eran 150.000. O sea, niños en edad escolar en Colombia hay como alrededor de 8 millones o 9 millones. Tanto en el- Eh, Claro, en edad escolar de 3 a 17 años hay como ese número. En Colombia somos como 40 millones y este es como el 50 millones. como el 25% de la población. La mitad de los cuales estudian en colegios públicos, es decir, que si esas cuentas hechas así a mano alzada nos dan bien, deberíamos tener como unos 4 millones de estudiantes en colegios públicos y ella ofrece 150.000 bonos escolares. 150.000 en un mundo de 4 millones, pues no es nada realmente. Entonces ahí me pareció que es que ese es el problema de cuando se ponen a poner indicadores, porque entonces les toca, se vuelve un poco realista la propuesta y uno termina viendo que la capacidad de impacto, de cambiar la realidad de ese programa es bastante menor. Y claro, lo hacen por una razón, que está bien que lo hagan además, que es juicioso, porque es decir, ¿cuánto podemos? Claro, un bono escolar para que sea un buen bono escolar debe estar valiendo hoy 2 millones de pesos al año por estudiante o algo así. Entonces, este es un programa que puede costar 300.000 o 400.000 Sí, millones de pesos tienes al año. razón, hay 8.3 millones de niños Ah, mira, matriculados. eso dice ChatGPT, digo, Daniela, puedo competir con el ChatGPT en ese punto. Pero, ¿viste? Entonces, me parece que ahí hay unos indicadores que lo que hacen es desvalorizar desde la perspectiva de la promesa y de la expectativa el programa. Sirve bien para gobernar, pero no para encantar y enamorar a electores. Pero bueno, conclusión, Paloma tiene un programa, a ver si tú crees que esta conclusión está bien hecha. Tú que hablaste con ella, además, muy detalladamente en este programa de Sin Micrófono, que es un programa muy de derecha en todos los Es un temas programa uribista, cuya bandera es la seguridad. totalmente. Y a partir de ahí, pues Es incentivos al seguridad, crecimiento económico. empresa y tiene un énfasis social que trae Oviedo. Y es interesante porque nosotros comparamos mucho el programa original de Paloma con el de Oviedo y en realidad había una cantidad de coincidencias. Claro. Entonces, pues se sumaron, digamos. Es un programa muy tecnócrata, muy como una visión ¿Tecnócrata el tradicional bueno de o el malo? la... Pues a mí me Cuando gusta uno que dice un bueno sea, a mí me tecnócrata, gusta que sea tecnócrata en el sentido en que creo que es realista, tiene indicadores, pero me impresiona un poquito después de 4 años de Petro en volver un poquito como esta mirada solo del establecimiento, como si no hubiera habido una cantidad de transformaciones por el movimiento popular en el gobierno de Petro. sí. O sea, siento que esa mirada más del movimiento popular, de cómo vamos a tender puentes con otros sectores, yo no lo vi, claro, no me leí las 113 propuestas, la oí durante 2 horas hablando, y pues la silla sí se leyó todo el programa y escribió esta historia. Y esa variable más de tender puentes con el movimiento popular, como de hacer cosas diferentes a las que hubiera hecho el gobierno Santos antes de Petro, no se ven. Es un poquito como el regreso a lo que había antes. Sí, por ejemplo, es que yo soy Prangal, mi visión es la historia de la silla, que es un resumen Claro. bastante bueno, pero digo, por ejemplo, la reforma agraria no existe. O sea, Petro le ha dedicado a eso y algo habrá que hacer con eso. Bueno, desmontarlo puede ser una Hay posibilidad una política, cosa pero novedosa en su programa y es que siento que mira muy hacia el futuro vía tecnología. O sea, hay varias propuestas que están muy ligadas a la inteligencia artificial. Por ejemplo,
en temas de la justicia. O sea, entonces, cómo tú generas como formatos, apoyos muy rápido con la jurisprudencia, que todos los jueces la tengan muy rápido para que puedan resolver quejas, pues, o conflictos muy rápido. O en la salud proponen como desatascar el sistema de salud con la misma estrategia que se hizo en pandemia, de tener 10 millones de citas el primer año en el sistema. No, hay como muchas cosas como modernas de tecnología hacia el futuro, pero la mirada es una mirada del establecimiento. Bueno, ahí veremos entonces quién vota por ellos y quién vota por Cepeda. Claro. En eso consiste la competencia política. Y me parece, mira, que es una cosa interesante porque, claro, eh, yo creo que los programas son pobres de eso, podemos hablar ahorita que veamos los otros, en general son pobres desde el punto de vista de la innovación de políticas públicas, pero tal vez lo habíamos hablado en otras oportunidades, incluso creo que en la anterior, es si hay un trasfondo ideológico muy fuerte, porque mira, el Totalmente. propósito pareciera ser relativamente el mismo, que es como la paz, la tranquilidad, el monopolio de la fuerza de cabeza del Estado y tal, conseguido por dos caminos distintos. Sí, en eso del monopolio de la fuerza, en el caso de Iván Cepeda, creo que uno de los rasgos que tendría su gobierno es un empoderamiento del movimiento social y de organizaciones un poquito paralelas al Estado, como las guardias campesinas, las guardias indígenas, las comunidades energéticas. Ellos tendrían mucho más poder en un gobierno de Iván Cepeda. En un gobierno de Paloma Valencia, pues esa es una variable que no aparece en su programa. Que es una diferencia ideológica. En cambio, en el programa de Paloma hay un empoderamiento del sector privado, de volver a tener Claro, esta las cooperación empresas, sí, claro. público-privada vía empresas.